Hoy voy a tratar de contestar las dudas que considero un poquito más relevantes que estén en los comentarios de mis videos y en los que también he estado viendo que mucha gente comenta. Esto es con la intención de tratar de resolver una de las dudas que a lo mejor podrías tener tú o alguna persona. Y una de las cosas que fue de las primeras y de las últimas que subí ahorita en clip, porque cabe resaltar que esto fue una conversación, de un fragmento de toda una conversación. Pero fue el espectro del espresso. Y si aún te estás preguntando sobre a qué me refiero con un espectro del espresso, pues básicamente sensaciones, sabores, formas de dialogar con este. Hay un tema aquí que hay mucha gente que durante mucho tiempo o sigue actualmente refiriéndose al espresso o al café como una verdad absoluta, por así decirlo. Es decir, que el tema del espectro es muy relevante porque mucha gente tiene ya como caracterizada el sabor del café como de que es que así debe saber. O la sensación del espresso, en este caso como lo comenté en el clip, de que es que así se tiene que hacer y es que así tiene que saber. Cuando en realidad no, güey, ¿sabes? Y sobre esto hubo un comentario donde básicamente un güey comentó como de que, "Ey, entonces quiere decir que, no sé, la información que lleva mucho tiempo en base a la preparación y forma de hacer el espresso, se refería a los ratios y esta asociación que tiene muy am, marcada esta receta de 1,2 a 1,3 me hacía saber que sí, básicamente lo estaba como tratando de que no valía nada esa información o de que pues básicamente estaban equivocados, ¿no? Vaya, el comentario no fue de la mejor manera, obviamente, con la mejor intención, definitivamente. Pero se me hizo relevante tocarlo porque creo que de aquí parten varios puntos muy importantes que creo que te pueden servir y que no solo te pueden servir, sino que te pueden empezar abrir esa posibilidad de experimentar nuevas formas de probar y de gustar el espresso. Porque hay que entender que esa es la finalidad, güey. Disfrutar la bebida. Y qué mejor saber que hay formas variables con la misma finalidad, ¿sabes? Y creo que en base a esto iba con el tema de los ratios y recetas, güey. Porque no quiere decir que un espresso te tenga que saber siempre algo, ¿ok? Es por eso que esto ya es un espectro, güey, a final de cuentas. Hay muchas maneras de percibirlo, de hacerlo y de al final de cuentas experimentar esta sensación en el espresso o forma en base a los métodos que utilices. Entonces, una de las más relevantes que ahorita tienden a cambiar tu bebida, no importando tengas o no tengas accesibilidad a ciertos métodos para poder estar experimentando estas nuevas formas es con simplemente ajustes de molienda y tuestes más claros, vaya. Mientras más ligero o medio sea el tueste de café, eh, más expresivo va a tender a ser el grano. Es por eso que un tueste medio suele beneficiarse casi siempre de orígenes pues de buena calidad. Es por eso que este tipo de tuestes los sueles encontrar solamente en granitos pues que te pueden realmente, ¿cómo lo puedo decir? Asegurar que vas a tener una bebida rica en taza. O sea, ¿cómo lo pueden respaldar? Pues de que el grano esté chido, güey. Porque si tu grano en verde es de muy baja calidad o tiene muchos defectos, la probabilidad de que, pues bueno, estés tostando a que sí se puede con ese grano, pero pues vas a obtener una taza muy, muy mala, por así decirlo. Es decir,
los defectos causan mucha astringencia en taza y por ende menos complejidad. Y la verdad, lo menos que provoca son tazas ricas. Entonces, regularmente estos tuestes siempre son impulsados pues como para métodos como B60 o todos estos que son de pues flujo lento, por así decirlo, con moliendas un poquito más abiertas. Pero bueno, a lo que voy es de que esto en espresso son muy buenos también y son mucho más expresivos y tienen obviamente cierta dificultad en cuanto a estar dialogando con ellos, porque se van a utilizar, como les mencionaba, diferentes moliendas. Aquí abrimos el tema. Y esto es lo que ocasiona que pues ya se haga un espectro, güey. Porque entender que los tuestes son y tienen químicamente reacciones diferentes, y a esto me refiero a que al final la densidad es diferente en un tueste más ligero a comparándolo con un tueste más oscuro. Y tú dirás, bueno, pues ¿a qué se relaciona esto? Y es que la densidad es muy importante porque podemos dialogar, podemos entenderlo así, güey. O sea, mientras más tostado esté tu grano, más quebradizo va a tender a ser. Es decir, más partículas finas va a tender a hacer. Y esto en el pack, en la integridad del pack, o sea, de la molienda, de la cama, va a tender a ocasionar más resistencia, güey. Entonces, esto al final de cuentas provoca o es más probable que haya sensaciones astringentes, güey, ¿ok? Hay que entender que un tueste lo podemos comparar como si fuera una hogaza, vaya, un pan. Mientras más tostado esté nuestro pan, la probabilidad de que nos saque más migajas pequeñas y diferentes tamaños o migajas chiquitas va a ser mucho más probable, perdón. Porque esto se debe pues a las altas temperaturas que se está pues haciendo este grano y se lleva a tal punto que pues la densidad empieza a ser cada vez menor y esto ocasiona obviamente que por ende el peso también sea pues mucho menor y tienda a expandirse mucho más. Y esto pues obviamente hace que los cortes sean de una manera pues más milimétrica, vaya, es decir, los cortes más finitos. Es por eso que regularmente cuando uno va pues calibrar un tueste oscuro, se calibra de una manera muy diferente a los tuestes claros, güey, debido a estos factores, ¿ok? Entonces, y es todo lo contrario en el claro, güey. Mientras menos tostado esté tu grano, va a tener pues todo lo contrario, más densidad, son menos quebradizos, o esto ocasiona pues obviamente menos finos. Y pues también hay que entender que la solubilidad también proporcionará pues más resistencia en lo que viene siendo pues el disco, ¿no? Entonces, cuando entiendes estas cosas, güey, empiezas a dialogar y a experimentar de maneras diferentes, en este caso en el espresso, porque el tema también de lo que viene siendo la extracción, flujos de agua, tiene e influye mucho, y pues bueno, por ende temperaturas. No son cosas tan complejas, güey, pero sí requiere su tiempo de que estés dedicándole para investigar, porque tener el conocimiento y la educación ya es muy diferente a la experiencia que ya tienes haciendo estos. Es por eso que yo los invito a suscribirse. Digo, aquí voy a tratar de ahorita ya con este formato empezar a explicarles un poquito por separado cada tema. Pero también que al final, cuando quieres experimentar de una manera diferente y no casarte con lo que vienen siendo estas sensaciones que regularmente, pues clásicamente se tienen como muy marcadas, que suelen ser estas sensaciones más de astringencia que de dulzor placentero,
pues sí, tienden a darte una perspectiva diferente y preferencias personales diferentes. Hay que dejar esto muy claro. Yo no estoy diciendo que el 1-2 ni la extracción clásica italiana sea mala, pero por eso es importante que los entiendas este tipo de cosas, o al menos seas consciente que influyen de diferentes maneras las densidades del grano, que unos son más solubles que otros, también en cuanto a la cuestión de procesos, ya sea si es lavado o natural. Estamos hablando del granito para que no te me pierdas. Y es entender, al menos no profundizar, pero al menos ser consciente, güey, que esto influye. Y con esto ya tú te das una idea. Y sobre eso investigas sobre el proceso que tienes, cómo influye, cómo puedes sacarle el provecho. Y así, créeme que tu experiencia en espresso, al menos en espresso, va a cambiar. Pero de ahí vas a empezar a ver que se conecta con también temperaturas, flujos de agua y muchas cosas que a lo mejor tu máquina no te puede brindar en ese momento, a menos que tengas una máquina que pues tenga flujo de control de agua. Pero si es como en mi caso, el espresso, pues puedes empezar a favorecerte de las moliendas, güey. Las moliendas es algo que de primera te va a cambiar tu espresso. Entonces, con eso puedes empezar, güey. Puedes empezar con eso y con el tiempo mejorar tu máquina, o comprar métodos diferentes, experimentar, vaya, si es tu intención, ¿no? Pero sí, es básicamente eso. Cuando te limitas a una sola forma de estar probando el espresso, tienes que entender que también va a ser preferencia de una persona posiblemente. Por eso yo les estoy comentando siempre a todas las personas que no desamerito la SCA ni mucho menos, güey. Son temas, información relevante, pero hay que entender que no es la única forma de empezar a dialogar o experimentar con el espresso. Ya hay mucha información actualmente. Entonces, si tu intención es probar y buscar una forma de preparar o degustar tu espresso que no sea la tradicional o la que más tiempo tiene, es una simplemente opción, vaya, más que te pueda ayudar a encontrar esa forma de degustar tu espresso. Porque esto es lo más interesante, pero también lo más chido, güey. Que no necesitas casarte con una sola forma o sensación, vaya. Hay ya muchas formas a tal punto que puedes llegar a jugar con en base a la información que tienes ya actualmente para llegar a ese punto que a ti en lo personal te satisfaga. Hay por eso que tener esta, como te lo vuelvo a repetir, conciencia y educación. La mejor forma de hacerte una taza rica y llegar a ese punto que a ti te gusta es con educación, güey. No hay mejor taza que sea con educación, ¿ok? Y esto créeme que te va a empezar a llevar a experiencias diferentes. Y créeme que incluso a veces con la misma ignorancia, no de manera negativa me refiero a esta, pero sí de que a veces por curiosidad uno empieza y sobre eso empieza como a reconfirmarlo con lo que va aprendiendo. Y este proceso también es muy interesante, pero sí te invito a que por tu parte puedas estar buscando igual y pues también con canales que te voy a dejar aquí en la descripción, que yo en lo personal veo mucho, te hacen ver diferentes opiniones, diferentes formas de ver la misma información que estás adquiriendo, y es muy interesante a final de cuentas. Así que sí, te invito a experimentar, pero lo primerito para cambiar tu taza, si tienes una máquina tradicional, que te quiero también dar ese plus, es empieces con la molienda, ¿ok? Tip súper rápido, güey, para tampoco abrumarte de muchos temas aquí, pero si tienes o quieres al menos experimentar una taza un poquito más dulce, más sutil, con leche, a lo mejor sin menos sensaciones pesadas o amargas, más, o sea, lo clásico que suele ser caramelo o chocolate o cacao, vete más a los tuestes medios, ¿ok? Empieza con tuestes medios y de ahí te vas bajando, güey, te vas bajando hasta ligeros y vas viendo cuál es el que te gusta más. A lo mejor a ti te gusta ya lo oscuro, güey. Hay situaciones en donde a mí en lo personal también me gusta las bebidas preparadas con un tueste medio alto. Pero como te digo, es personal. Este pedo es entender que hay formas de dialogar en el espresso de una manera correcta
que te puede brindar y dar esa oportunidad de tener experiencias diferentes, pero también está la otra línea de estar haciendo y cerrándote sin tener nada de por medio, y aquí es cuando comienza el problema. Entonces, por eso te digo, comienza con los tuestes medios, dialoga con estos de la forma en la que se benefician para que también tu experiencia sea buena, y sobre eso, pues ve bajando, güey. Si quieres la extracción con intensidad sedosa, pero en el pegándole a lo astringente, donde las sensaciones son muy, muy pesadas, regularmente la vas a obtener con moliendas finas. Y tiene sentido por la densidad, resistencia y lo que quieras. O sea, sí, es de la forma en la que vas a poder estar dialogando tradicionalmente. Pero si quieres pegarle a esta sensación un poquito más jugosa, donde a lo mejor esas sensaciones con intensidades súper claras no es, o sea, se rebajan, trata de dar extracciones más largas con moliendas medias abiertas, o sea, del rango fino, vaya. Y pues nada, mañana te platico un poquito más sobre otros temas que creo que te pueden interesar o servir. Pero sí, díganme qué les pareció y si les gustó o ya tuvieron experiencia con tuestes medios. Y dudas igual o cosas que quieran a lo mejor o tengan, me pueden estar comentando aquí abajo y darle enfoque y mencionarlo en el otro videito.